¿Qué fue del poderoso hombre tormenta? Esa es una pregunta que me hago en días lluviosos. Tras estar un buen tiempo metido de lleno en la industria del cine, he de reconocer la importancia de la figura superheroica dentro del género de la ciencia ficción, un grupo tan extenso de historietas cuyas producciones logran recaudar cada año lo suficiente como para convertirse en un género de vital importancia para las macroempresas y editoriales más grandes del momento. En verdad no existe lugar donde no me haya encontrado con el mismo tipo de publicidad casera, un cartel gigante promocionando una nueva película de superhéroes junto a otro montón más de películas que de su notoriedad generan demasiados beneficios con las que poder seguir experimentando con el género, utilizando diversos conceptos que se renuevan con el paso del tiempo. No es para menos, es en el amplio mundo de las historietas de ficción donde cualquier concepto medianamente creativo suele llegar a formar una base de ficción, desde alienígenas humanizados, robots de hojalata, justicieros de la noche o hasta seres del espacio, muchas de sus premisas no se alejan demasiado de la situación principal que desencadena el conflicto, un mal longevo y persistente para el mundo que necesita del castigo de un rayo de luz para que así pueda ser erradicado de raíz sin que llegue a perdurar con el paso del tiempo. Es un tropo más que visto dentro del cine popular, pero a su vez es el más comparable a nuestra realidad y existe tanto material derivado de él que al final del día sigo inclinándome en un subgénero de películas cuyas producciones, a pesar de sus diferentes procesos de distribución, siguen compartiendo esa temática similar de heroísmo, una tan necesitada en tiempos oscuros como en momentos de verdadera incertidumbre y temor, los tokusatsu o por lo general metrajes de ficción que emplean una cantidad considerable de efectos especiales sobre escenas sueltas de acción dinámica. Ya ven, series como Ultraman, los Super Sentai o incluso películas como las de Godzilla son producciones que conservo con cuidado en mi larga colección de cintas. Es un género rico en series y películas que engloba cualquier tipo de evento universal, desde monstruos naciendo a partir de la radiación o incluso seres del infierno emergiendo de las nubes, da mucho material del que ver con sus coreografías combinadas con artes marciales y efectos prácticos de decorado y luz. Pese a sus limitaciones, ninguna de sus tramas diversas logra desligar el nexo común que todas y cada una de sus tramas poseen. Los héroes del mañana derrotando a los villanos mientras son acompañados de destellos relucientes que se combinan en una gran explosión audiovisual, sonora y generalmente alucinante de por medio. Es gracias a su composición que lo hacen un género bastante reconocido dentro del cine popular, una pena que tuviera que llegar a pasar muy desapercibido en su época dorada, pero bueno, no todo en esta vida tiene que ser precisamente un telón de acero inquebrantable. Yo ya a mis 14 años me consideraba un gran aficionado a este tipo de pelis, pues en cuanto podía buscaba entre la cartelera del cine cualquier metraje relacionado con el género kaiju, mechas cualesquiera y, ante todo, cualquier tipo de serie popular relacionada con el cine de monstruos. Series como Mazinger Z o la primera de Godzilla fueron referencias clave para seguir buscando más de este material fantástico, por lo que anduve durante un tiempo ojeando entre teleguías, videoclubs o hasta en la filmoteca regional con la esperanza de poder encontrar más cosas relacionadas con este género de ficción. Sin embargo, mentiría si me dijera a mí mismo que no fue una tarea difícil de superar, pues en esos tiempos era un total desafío intentar buscar toda esa clase de series, pues al no estar tan conectados, uno tenía que o adaptarse al estilo hollywoodense de películas de monstruos, o conformarte con la adaptación animada de Godzilla hecha por Hanna-Barbera en los años 70s, a no ser que fueras uno de esos afortunados que se rentaban la cinta de Motra vs Godzilla un total de 5 veces al año o esperaban a que la idea de los Power Rangers dejase de ser una barrera comercial. De todos modos, yo ya estaba más que familiarizado con la idea de disfrazarme de monstruo y romper varias maquetas, por lo que la constante búsqueda de estas series me llevó a descubrir, por azares del destino, un show matutino de monstruos en botarga, del que nunca pareció haber emergido de la laguna en la que alguna vez llegó a sumergirse. Bueno pues, era ese show del poderoso hombre tormenta, una de esas tantas series de importación extranjera que se transmitió alguna vez por televisión a mediados de los 80 en un canal de nombre TIFF, también conocido como el Canal 67.
Supe de su existencia gracias a un encontronazo casual al estar revisando de manera exhaustiva los cientos y cientos de canales de mi antiguo televisor. Durante los 80 fui uno de esos pocos afortunados que se podían permitir una televisión propia dentro de su dormitorio, una vieja televisión barra VCR combo que aprovechaba el boom de los reproductores caseros para tener un reproductor de cintas VHS instalado dentro de su sistema. Si se toma en cuenta también los más de 100 canales que traía consigo el dichoso aparato, uno podía ponerse a trastear con la antena, llegando a notar la ausencia de contenido una vez se llegaba más allá del canal 38. En su mayoría lo que ofrecían esos canales profundos era de comerciales basura en su larga mayoría, estafas fraudulentas y pantallazos inertes que venían acompañadas de una nefasta señal por antena, una calidad tan mediocre que para su mala fortuna el canal 67 heredaba sin remedio. Las transmisiones del canal 67 eran bastante penosas con la imagen desapareciendo y reapareciendo a cada rato, mientras que el color de la pantalla cambiaba desde un tono más azul, verdoso e incluso a veces amarillento, sin olvidar las transiciones a blanco y negro que frecuentaban la poca visibilidad de las transmisiones. A todo esto, su horario no se salvaba ni un pelo, pues si no te tragabas el corto distorsionado de Yankee Doodle Daffy de los Looney Tunes, o la primera película de los Transformers, todavía tenías que lidiar con los interminables podcasts de radio, o con más comerciales aburridos e incoherentes. En cualquier caso, esos defectos arbitrarios no fueron precisamente su mayor exponente de atención. Fue en una larga noche de intercambio de canales, cuando me di la oportunidad de querer revisar el canal TIFF o ese canal 67 en vista de que no ponían otra cosa de relevancia en los canales principales del viejo televisor. Tras girar la ruleta del televisor al 67, tuve que haber dado un pequeño paso hacia adelante al ver en letras grandes el siguiente bloque televisivo de ese gran momento revelador. No se queden atrás, enseguida volvemos con Ultraman. Eso era lo que ponía en la pantalla del televisor. Allí me quedé perplejo en mi sofá mientras leía esas palabras con mayor detenimiento. No podía ser verdad, un canal en el que al fin retransmitían series del género tokusatsu en mi pequeña localidad, una serie de Ultraman ni más ni menos. No obstante, esa sorpresa no perduró demasiado, pues tras el corte a negro el canal me demostró que en verdad no era esa serie la que exactamente estaban mostrando por la tele. Es a partir de un breve estallido de luz cuando el nombre del poderoso hombre tormenta se hace eco acompañado del sonido de un rayo, con el título del programa rellenando la pantalla mientras es acompañado por una especie de coro actoral que recita su nombre con euforía y estilo. La intro de ese show no era la gran cosa, un par de siluetas y dibujos coloreados sobre el fondo negro que acompañaba la intro de la serie mientras más siluetas del ya mencionado hombre tormenta aparecían detrás de los créditos durante varios segundos. Seguido a eso, más siluetas raras de composición uniforme se añaden progresivamente en el fondo mientras que el estribillo coral de voces se acentúa cada vez más en el panorama vacío entre personajes y pura oscuridad. El estribillo parecía estar cantado en japonés, pero a su vez los créditos estaban en inglés, por lo que nunca llegué a señalar el lugar de procedencia del pequeño show. En cualquier caso, tras 2 minutos de una larga exposición sonora la intro del show termina con una pose heroica del superhéroe acompañada del sonido de un trueno gigante que hace desaparecer la silueta del héroe, reemplazándola con el título del episodio que tocaba transmitir esa noche. Episodio No. 04. Planta carnívora está al acecho. Tras eso el resto de los episodios de la serie comienzan con la misma clase de toma, una cámara proyectándose sobre un parque regular mientras el actor que hace de ese tal hombre tormenta pasea sobre él de manera enérgica. A primera instancia el traje del superhéroe recuerda demasiado a otros trajes de varias mechas como lo son Jet Jaguar, con su cuerpo fusionado con la cabeza de un Ultraman pintado de gris en su totalidad exceptuando sus ojos amarillentos y una marca de rayo en el pecho con mucho brillo. Por su apariencia deduzco que igual reutilizaron los trajes para hacer al superhéroe, pero por lo general su vestimenta barata no desentona el pequeño paseo que da por el parque, tomando varios pasos ligeros mientras mueve los brazos de adelante hacia atrás con demasiado entusiasmo en sus expresiones.
No hay diálogos que respondan por él, sino una música alegre que se intercala por cada expresión que el poderoso hombre tormenta mostraba en la pantalla, algo similar a lo que hacían las películas mudas de principios del siglo XX. Era algo bien cutre, pero ya existían cosas como Redman que poseían un diseño similar de producción, por lo que supuse que este sería otro programa con un presupuesto muy limitado. En cualquier caso, su alegre caminata tuvo que parar repentinamente con el cámara enfocándose de lleno en él, dibujando un signo de exclamación animado en su rostro que simulaba una cara de sorpresa latente ante la amenaza que irrumpía su largo paseo. ¡Qué bien! Por fin un poco de acción. El monstruo denominado como planta carnívora se encuentra al fin al acecho. En fin, uno para ese momento ya se estaría dando una ligera idea del diseño del monstruo, un par de tallos cutres saliéndole de los brazos mientras lleva una mandíbula atrapamoscas por cabeza. Sin embargo, ni juntando todos los diseños más creativos del mundo, valdrían para usarse en esa rara producción, pues la teoría del bajo presupuesto se acentuaba aún más al conocer la verdadera apariencia de esa gran amenaza apodada como planta carnívora. Bueno pues, el supuesto villano de turno conocido como planta carnívora era pues bueno, realmente era eso, una maceta pequeña con una Venus atrapamoscas plantada en el medio del macetero, teniendo de adorno unos ojos saltones de plástico pegados en la superficie del macetero además de poseer una boca gigante con dientes de papel dibujados en él. Si eso ya de por sí se veía bien feo, más cutre era ver las reacciones desmesuradas de aquel poderoso hombre tormenta, pues no paraba de señalarlo con el dedo mientras corría en círculos alrededor de la planta, expresando peligro y pavor de una manera tan desmesurada como para tomarse en serio a sí misma. Fue aún más estúpido ver cómo ese hombre tormenta hacía honor a su poder agarrando al macetero, o en este caso a planta carnívora, y lanzarlo con fuerza a unos metros de su posición con la planta metida en ella, rompiendo el macetero en pedazos como uno se hubiera llegado a esperar en aquel momento. Esa acción tan estúpida de su parte se toma como una indiscutible victoria para él y para el episodio, con la música triunfante y su pose de victoria no dejándose pasar desapercibidos mientras pega un salto acrobático entrecortado en el aire hasta cortar el episodio a negro, mostrando una frase reflexiva al final del capítulo seguido de sus créditos finales. Las macetas son un peligro para toda la naturaleza, lo que sea que eso signifique. Y bueno, más o menos esa era la estructura de cada uno de sus capítulos. Si me tuviera que llegar a acordar de la duración de cada uno de los mismos, diría que eran de entre 6 a 8 minutos y teniendo en cuenta la calidad de las grabaciones teorizo que rodaban entre 1 o 2 a la semana. Cabe mencionar que la primera vez que vi uno de ellos el cambio de título no me molestó demasiado, fue más la propia naturaleza del episodio en sí lo que me hacía formular la cabeza con preguntas. Normalmente en este tipo de series las escenas de pelea siempre comenzaban cuando el monstruo de turno hubiese al menos empezado a sembrar el caos a su alrededor, obligando al protagonista a intervenir y detener su amenaza lo antes posible. Sin embargo, aquí simplemente el poderoso hombre tormenta apareció y acabó con el monstruo sin más, aunque este no supusiera una amenaza importante, pues su único acto malévolo fue simplemente estar en medio de ese parque desconocido. ¡Qué extraño! ¿Qué le pudo haber hecho al poderoso hombre tormenta para que se convirtiera en la amenaza de turno? El resto de los episodios tampoco variaron en mostrar esa clase de sinopsis. Episodio No. 07. Dientes de sable afila sus garras. El poderoso hombre tormenta pasea por el parque hasta encontrarse con un gato disfrazado de tigre. Este lleva unos colmillos de plástico a juego, al menos para que se asemeje a un tigre en miniatura. El hombre tormenta lo enfrenta agarrándolo del suelo y poniéndolo justo en la copa de un árbol para que así no suponga otra amenaza más para la reserva natural del sitio. Su moraleja era la siguiente: la rabia no se cura, solo se previene. Episodio No. 11. Globos de la perdición flotan en el cielo. El poderoso hombre tormenta pasea por el parque hasta encontrarse con un sujeto vestido enteramente de verde con un número impar de globos pegados a su cuerpo.
Este se sorprende al verlo rondando por allí y enseguida se saca una aguja del pecho mostrándolo hacia la cámara, aguja con la que explota cada uno de los globos que posee el sujeto vestido de verde a una velocidad acelerada en cámara rápida, finalizando el acto con una gran pose de victoria mientras que el propio monstruo verdoso reacciona con gestos de enfado y de indignación. La escasez de helio es un problema universal. Episodio no 20. Maquinaria obsoleta está fuera de control. El ya mencionado hombre tormenta pasea por el parque otra vez hasta encontrarse con lo que parece ser un robot diminuto de juguete. Este se mueve a una velocidad tan lenta hacia él que el poderoso héroe, sin pensárselo demasiado, huye despavorido del robot, no sin antes colocar cerca de él una trampa a lo correcaminos que logra atrapar a la máquina levantándola hacia arriba con fuerza, moviéndose a la misma velocidad a la que iba mientras el propio hombre tormenta, de forma alocada, saca un bate de béisbol de detrás de un árbol y lo rompe en pedazos como si fuera una piñata. Nunca sean cómplices de la obsolescencia programada, como verán, así transcurrían casi todos los episodios de aquel justiciero de las nubes, un total de 6 minutos de duración en los que les daba una lección a esos supuestos monstruos, supuestos porque en verdad no existía una justificación lógica para intervenir y acabar con su presencia. No había un conflicto, ni siquiera una trama, la serie solo tenía a un sujeto vestido de héroe molestando y acabando con un par de criaturas que tan solo eran castigadas por simplemente permanecer allí, pululando en sus alrededores. No era alguien con el que realmente se pudiera llegar a aprender valores de la vida cotidiana como el sentido del mal, parecía actuar más bien como un gran bully fingiendo sus batallitas mientras se desquitaba con monstruos inferiores a él. Ni siquiera ese tarugo tormentoso era capaz de lanzar rayos y centellas pues él mismo no poseía ninguna habilidad eléctrica que acabase con criaturas más grandes que él, una desventaja que más tarde le pasaría factura una vez recibiera su propio merecido dentro del capítulo 25 de mitad de temporada. Dimetrodus. Rey de los bosques. En él el poderoso hombre tormenta pasea esta vez por el bosque, tan centrado en su paseo hasta encontrarse con un monstruo en condiciones más pulidas como para catalogarlo como tal, Dimetrondus, un híbrido entre el traje del Godzilla de la era Showa con colores muy verdosos y marrones el cual poseía en sus espaldas una espina dorsal similar a la de un Dimetrodon del período pérmico pintarrajeada con colores naranjas, amarillos y grises, quien se encontraba paseando a su ritmo por el bosque sin ser una verdadera amenaza para nadie. Como es de esperar, aquel hombre de las tormentas aprovecha esa oportunidad para empezar a tirar, sin motivo alguno, de la cola del monstruo con fuerza, impidiendo que siga avanzando de frente. Dimetrondus, quien ahora está muy molesto con él, empieza a perseguirlo, enojado de que no le deje seguir con su paseo, pero después de tanta persecución se tropieza con su propia cola, cayendo al suelo de frente y golpeándose toda la mandíbula. Tras eso un orgulloso hombre tormenta empieza a reírse y está por realizar otra pose triunfal, sin embargo, un evento tan inesperado le cae de lleno al propio hombre tormenta que lo perseguirá por el resto del show, un evento que por mucho reescribirá todo lo establecido para esa línea de tiempo. Antes de que pueda tan siquiera cerrar el episodio, el poderoso hombre tormenta es sorprendido por el propio Dimetrodus, quien de la nada se levanta del suelo y lo embiste con fuerza hacia un árbol, tirándolo al suelo mientras lo empieza a golpear sin parar como si se tratara de un saco de arena. Este es un buen punto de inflexión para el protagonista, pues ahora sabe que va a probar de su propia medicina al no contar con que los golpes de ese tal Dimetrondus fueran tan eficaces como los camiones de un torpedo, y para colmo no sabe defenderse muy bien, dejándose apalizar por la criatura hasta que el corte a negro pone fin al capítulo, dejando en el aire quién pudo haber salido victorioso de aquella inesperada situación. Todo pasó tan seguido que, aunque los créditos se movieran por la pantalla, no podía distinguir muy bien lo que acababa de ocurrir. En tan solo un corto periodo de tiempo la racha de victorias del poderoso hombre tormenta se había fragmentado con ese acto de rebelión. Esa debía de ser la primera vez que el tan aclamado hombre tormenta no demostraba ser tan poderoso como él presumía, al tener una primera de muchas derrotas que cuestionaban su propia fortaleza.
ni siquiera el episodio tuvo una moraleja final como todos los demás, fue directamente al corte a créditos junto a esa exhibición de derrotismo barato que a partir de ese momento quedaría adherida dentro de la memoria del show. Si pudiera decir algo al respecto, puedo llegar a decir que realmente me sorprendí por lo repentino que fue. Pero lo más sorprendente fue ver cómo esa derrota cambiaría la fórmula del show en episodios futuros. Ahora había un episodio en el que él era derrotado por una gran roca lanzada por un gorila gigante de 4 brazos largos y potentes. Ahora en otra era vencida por un dinosaurio lleno de púas que lo dejan malherido y con astillas por todo el cuerpo. Y en otro fue prácticamente fulminado con un rayo láser lanzado por un extraterrestre del espacio exterior. Básicamente, de la noche a la mañana, el hombre tormenta dejó de ser el superhéroe estrella del show para convertirse en un burdo saco de boxeo, un tipo disfrazado de superhéroe que no dejaba de recibir su propio merecido. Vamos, es que ni siquiera contaba con poderes eléctricos que acabasen con esa tempestad de breves derrotas. En palabras simples, él ya no era el personaje más poderoso del plato. Ese abrupto cambio de ideas fue demasiado drástico como para dejarlo pasar, y debía de ser la primera vez que veía algo así en una serie de televisión. Ahora como espectador lo único que podía hacer era esperar a ver qué ocurriría sobre la marcha. También aproveché esa nueva fuente de interés para empezar a grabar los episodios mediante el uso de cintas VHS, aprovechando el reproductor de cintas que hacía juego con mi viejo televisor. Recuerdo una noche en la que me decidí por grabar el episodio número 35 o 36 de la serie en lo que era la primera grabación que hacía del show. Una vez la hora del episodio llegó pulsé naturalmente el botón de grabar mientras el bloque de anuncios se disipaba en unos 3 minutos. Para ese entonces uno ya se habría llegado a familiarizar con la nueva tanda de episodios, por lo que no esperaba algo de valioso interés. Sin embargo, solo era en el show del Hombre Tormenta donde podía genuinamente llegar a sorprenderme. El poderoso Hombre Tormenta y la visión de cámara, este episodio no comienza como todos los demás. Tras una pausa larga la toma se corta para grabar directamente hacia el Hombre Tormenta, quien se encuentra sentado bajo los pies de un árbol gigante con la cabeza apoyada entre sus rodillas, sin tener muchas ganas de mirar hacia el cámara o tan siquiera dar otro pequeño paseo por el parque. Esa música alegre que lo acompañaba en su optimismo es reemplazada por unos sollozos silenciosos. No parece tener ningún amago de luchar o andar, solo se queda allí, en medio del bosque, sollozando por la racha de derrotas que ha tenido últimamente en capítulos pasados. Tenía que ser esa la primera vez que me encontraba con un superhéroe actuando de una manera tan sacudida, rebotando con fuerza hacia la rendición, aunque puede que él, al descubrir que no era tan heroico ni tan poderoso como él pensaba, se hubiera empleado a fondo para desarrollar una autoestima demasiado baja hacia su persona. Tener que verlo acaparar gran parte del episodio en esa postura tan derrotista tampoco ayudaba demasiado y solo conseguía provocar al espectador cierta incomodidad, por lo que empezaba a suponer que sería otro episodio más de relleno con una derrota asimilada. Sin embargo, en la mitad de este, tuvo que ocurrir una acción tan fuera de sí que rompió el poco sentido común que ese extraño show ya venía arrastrando desde antes. Sin ir más lejos, el episodio hizo honor a su nombre cuando el camarógrafo que grababa el episodio rompió la cuarta pared acercándose lentamente hacia él, sentándose justo a un costado del árbol en el que estaba mientras apoyaba su mano detrás de su espalda, moviendo su mirada o en este caso a la cámara directamente hacia el cielo como si estuviera intentando decirle algo con la vista. No se enfrentaron, ni siquiera lo encaró, no era otro versus entre dos entidades alienígenas, pues el sujeto apodado como el cámara, decidió por voluntad propia romper la cuarta pared para intentar consolarlo en su delicada situación. Quiero pensar que igual el Hombre Tormenta también dirigió la vista hacia el cielo, pues la toma esta vez se quedó así por unos minutos hasta cortar directamente a negro, sin haber sollozos ni créditos a la vista. Tuvo un tiempo tan breve de duración que enseguida ya volvían a poner los comerciales, cosa que no lograba responder el por qué el camarógrafo había hecho algo como eso. Puede que igual ese episodio se hubiese confundido con un detrás de escenas y no tuviera que haberse transmitido así sin más por el canal,
Pero igual si eso pasaba fuera del plató, no entiendo por qué el actor que hacía del hombre tormenta estaba sollozando de esa forma tan deprimente. Si eso se supone que formaba parte del personaje, debía ser la primera vez que veía una actitud tan desconsolada de parte de un superhéroe. Si entonces no se suponía que formase parte del personaje, entonces ¿por qué lloraba el actor que hacía de él? ¿Por qué el cámara consolaría en pleno rodaje a un personaje y fijaría su vista hacia las nubes? Esas nuevas incógnitas solo hacían que ahora me interesase mucho más en la serie en sí y no tendría que esperar demasiado para que transmitiesen su último episodio, o al menos el último del que tengo registro de haber presenciado en el canal Pequeño TIFF. Recuerdo verlo por última vez en una calurosa noche de verano, con la lluvia y la tormenta rompiendo el silencio. Ese día no había parado de llover y los rayos tronaban sin cesar en el ambiente. Estaba tronando tan fuerte afuera que uno de los rayos pegó tal impacto en mi jardín que me desperté pegando un rebote en la cama. Debido al estruendo repentino tuve que haberme frotado los ojos de la confusión para ver si en verdad estaba consciente o no, pero al darme cuenta de que lo estaba suspiré y volví a apoyarme encima de la almohada, intentando pillar el sueño otra vez, o al menos antes de que me quedase despierto por toda la noche. Me agaché de nuevo en el cojín e intenté ver si podía pillar el sueño de nuevo, pero este no volvió. Lo intentaba como mejor podía, pero simplemente no quería volver a dormir. Eventualmente me rendí sin remedio, con el miedo de volver a sorprenderme otra vez. Insatisfecho, me senté en la cama y me fijé en la hora de mi despertador. 0:02, esa era la hora en la que cada sábado ponían en la tele el show del poderoso hombre tormenta. Aprovechando ese momento de revelación decidí encender mi vieja tele y sintonizar el canal 67, solo para volverme a ver un episodio más de este extraño show barato de monstruos y superhéroes en bocarga. Pero había un problema. La antena no funcionaba. Un pantallazo de estática era lo único que se mostraba en el canal 67, sin vísperas de que fuese a reponerse pronto. Eso era raro, pues a pesar de la tormenta de afuera el canal no me había dado problemas hasta ese entonces. Intenté volver a ponerlo bien, modificaba las frecuencias de la señal a cada rato e incluso cambiaba entre canal y canal con la esperanza de que la imagen volviese de nuevo a ser visible. Antes de que me surgiese la duda de que si el canal lo habían cerrado o sacado fuera del aire, la antena, la estática cambiaba y retornaba con fuerza, intentando de algún modo mostrar la programación que tocaba por poner esa noche. Después de unos minutos de parpadeo y confusión, la pantalla de la tele poco a poco empezó a mostrar la imagen de una vez sin los filtros adecuados, pero con un muro de texto que solamente llevaba escrito en él una frase: el retorno del poderoso hombre tormenta. Seguido a eso el episodio al fin comienza de manera habitual a los primeros episodios del show, solo que esta vez la imagen se ve muy borrosa. Tras una última visión del vasto bosque, un preocupado hombre tormenta se encuentra a la deriva buscando algo con mucha prisa, como si le llegase a faltar el alma. No podía decir con certeza a quién estaba buscando por ese entonces, aunque llegaba a suponer que buscaba al camarógrafo que antes lo había consolado. Sin embargo, no necesité mucho tiempo para adivinar qué era o a quiénes estaba buscando, pues sobre la marcha él para en seco al encontrarse con varios monstruos, entre ellos Dimetrodus, charlando en lo que parece ser una conversación amistosa entre varios monstruos de episodios pasados. Nuestro héroe, aún muy molesto por las humillaciones que recibió en episodios anteriores, no se lo piensa dos veces antes de ir y cargar contra Dimetrodus otra vez, golpeándolo con rabia desde su espalda antes de ser reducido por los otros dos monstruos. Dimetrodus, ya cansado de sus estupideces, empieza a patearlo, golpearlo y empujarlo hacia los árboles con una intensidad más potente en sus golpizas. En un momento dado Dimetrodus lo ataca, sacando de su boca lo que parece ser un tubo de gas, expulsando de él lo que podría ser la primera habilidad mágica del show, una ola de calor rojiza que golpea de lleno al hombre tormenta, haciéndole en su traje una marca de quemado que incluso sorprende al propio protagonista. Tras el impacto la golpiza no parece acabar y durante varios minutos los monstruos continúan golpeándolo y maldiciéndolo sin parar hasta que Dimetrodus y los demás dos monstruos se cansan al rato, satisfechos de haberle enseñado tal lección.
Tras eso Dimetronus le hace como una señal bastante inusual en su mano y los tres se marchan del campo de batalla, dejando allí a un derrotado hombre tormenta quien permanece inerte en el suelo del bosque. Pasan unos segundos con él en esa posición hasta que el desenfoque a negro esconde la escena, seguido de un repentino corte azulado. No, esta vez no hubo un corte a créditos directo. Solo era una pantalla azul que daba una breve pausa a la siguiente sección de metraje que acompañaba a la retransmisión, una cada vez más difícil de comprender. La imagen volvió, esta vez para mostrar al suelo herboso lleno de tierra. No parecía una grabación profesional pues la cámara se sacudía durante todo ese segmento, lo que lo hacía parecer más una grabación fuera del rodaje, otro detrás de escenas como el episodio anterior. El conjunto de estática destrozaba la imagen al completo, pero fácilmente se podían notar movimientos agitados sobre todo el escenario, parecía más un metraje encontrado dentro del lugar de grabación del show, uno que ni siquiera tenía una pista de audio establecida que se pudiera reconocer. En cualquier caso, el cámara no paraba de ir con prisa por esos alrededores lo que me daba a entender que estaba buscando algo por allí. Se notaban sus pasos y el sonido del viento entorpecía toda esa neblina, los suspiros del cámara tampoco ayudaban a entender qué estaba sucediendo en esos alrededores. No obstante, no me tomó mucho tiempo en descubrir qué era lo que estaba buscando exactamente. Justo allí, en su lejanía, se podía más o menos divisar al sujeto que hacía del poderoso hombre tormenta manteniéndose de pie encima de un acantilado, alzando una gran viga de metal hacia arriba. Pude reconocer que era él gracias a su traje, quien permanecía fijo mirando al camarógrafo mientras esperaba a lo que fuera que tuviese que ocurrir en ese instante. Fue ahí cuando me di cuenta del lío de nubes que se había formado a su alrededor. Tenían la misma composición que la tormenta de afuera, por lo que pude entrar en situación. El camarógrafo en cuanto pudo sacudía su cámara a los lados intentando persuadirlo de la locura que iba a hacer, el hecho de que hubiera rayos a su espalda no ayudaban a tranquilizarlo en lo más mínimo. En ese entonces aumentó más la gravedad de la situación y antes de que pudiese apartar la cabeza del televisor un destello de luz iluminó toda la escena, alcanzando al actor en tan solo un mísero segundo. Fue fulminante. En tan solo segundos su cuerpo cónico y gris acabó tendido en el suelo, con la viga de metal cayendo a su lado mientras permanecía inerte en la orilla del lugar. No pude saber qué más pudo haber sucedido en la escena, pues enseguida que ocurrió el accidente la grabación cortó a una fuerte estática por varios segundos, hasta volver a la pantalla azul cielo de nuevo. Me quedé por unos momentos sentado en el colchón de mi cama, bastante incrédulo ante semejante situación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha llegado esa grabación al episodio? ¿Y por qué el hombre tormenta se dejaría accidentar de ese modo? No porque se llame el poderoso hombre tormenta lo hace ser capaz de sobrevivir a una descarga tan severa y potente como la de un rayo tormentoso. La calidad de la propia grabación me hacía ver que eso no podía haber sido un efecto especial o un truco barato de edición. No obstante, me tuve que callar, pues otra sección del metraje se puso en marcha. Era otro detrás de escenas, esta vez más clara, teniendo de base el plató principal donde se había rodado el último capítulo. Se podían notar a varios productores y maquillistas por el set, con varios diseñadores y actores que hacían de los monstruos pasando por medio del bosque. A todo esto, el nuevo cámara está enfocando específicamente a Dimetronus, o al menos al actor que hacía de él, un hombre de mediana edad el cual nunca pude identificarlo entre tanta consistencia y bajada de filtros. Pero sí podía decir con certeza que era él gracias al traje que llevaba y parecía estar conversando con el cámara también. Puedo también decir que el camarógrafo no es el de antes ya que sujeta la cámara de una manera más profesional y no parece estar tan agitado como el anterior. Sin embargo, no entendía qué hacían esas grabaciones en el canal, ni tan siquiera parecía estar editada o recortada de alguna forma. Solo era otra grabación más de un detrás de escenas, aunque no podía distinguir a quién hacía del hombre tormenta por ninguna parte del plató. En cualquier caso, todo parecía estar muy tranquilo, pero permanecía atento frente a esa extraña mezcla de circunstancias que revolvían a la programación del canal en ese momento. Y, por consiguiente, esa grabación no se quedó así por mucho.
Justo detrás en la lejanía del propio actor que hacía de Dimetronus una figura se acercaba lentamente hacia ellos. En efecto, el hombre tormenta había regresado de nuevo al plató, llevando a rastras una gran viga de metal y una cámara rota de grabación por el suelo. Enseguida no fui el único que lo había notado, pues tanto el otro cámara como los demás miembros del plató se quedaron perplejos al notar su presencia, una más cambiada que la del anterior segmento, que no era para menos. El hombre tormenta aparecía destrozado, con una gran parte del traje rasgado y quemada por el choque, además de que se le podían notar partes de su piel sangrando y exponiéndose hacia el resto del equipo. Al llegar a ellos él solo permanece quieto en el camino, inerte mientras tira las dos cargas que llevaba consigo en sus manos, mientras echa la vista hacia abajo, ignorando a todos los demás presentes. Nadie podía entender qué le había pasado, y el hecho de que apareciese así en esas circunstancias no daba buenas vibras en ningún sentido. Todos ellos empezaron a hablarle, varios se acercaron como podían a invitar o al menos llamar su atención, pero él seguía allí, inerte, sin mostrar ninguna reacción mientras la sangre del abdomen no paraba de gotear en sus brazos. Es en ese preciso momento cuando el actor que hacía de Dimetronus se acerca a él preocupado, dándole un par de golpecitos en el hombro para que vuelva a pisar suelo otra vez. El actor sigue sin responder a sus palabras por lo que vuelve a intentar llamar su atención, esta vez inclinando su cabeza a la altura de la suya, esperando a que reaccione de una buena vez. Eso no parecía ocasionar una nueva reacción dentro de su zona, pero lentamente se podía sentir una especie de aura negativa revoloteando sobre la toma y sobre él, cosa que no se mantuvo vigente por mucho tiempo pues el actor, sin previo aviso, agitó su brazo derecho de tal forma que golpeó con fuerza a Dimetronus, tirándolo al suelo con una rabia indescriptible, sacando de él un aura luminosa. Lo golpeó de tal forma que su brazo empezó a brillar, emitiendo un destello tan lumínico que mientras todos los de la grabación empezaban a huir de él, la imagen se cortó una última vez a azul, mientras los ojos del superhéroe se clavaban sobre el nuevo cámara. En ese momento ahora sí que estaba bien asustado, no solo porque la tormenta estuviera rugiendo afuera sino también por la naturaleza de la grabación. Yo lo había visto hace un momento, siendo desplomado por el rayo para que después apareciese en esas circunstancias arremetiendo contra todos los que alguna vez fueron sus compañeros de trabajo. ¿De qué iba todo eso? No me creería que la golpiza que recibió antes fuese la respuesta a todas esas acciones premeditadas, solo el poderoso hombre tormenta lo sabía, pues lo pude comprobar de primera mano, viendo la última sección del metraje, en medio de la noche agitada de lluvias sin precedentes. Tras el último corte a azul la imagen volvió a ponerse bien con la mejor calidad posible de la tele. Esta vez el cámara apuntaba muy hacia sus pies, enfocándose en la tira de cuerdas que ataban con fuerza al primer cámara en lo que era uno de los tantos árboles que habían esparcidos por el bosque. No tenía ni idea de cómo había llegado a esas circunstancias, pero un vistazo más de frente se encontraba el motivo. Con horror tuvimos que presenciar la cantidad de cuerpos calcinados de muchos de los monstruos y trabajadores del show, con la chamusquina y el fuego quemando sus cuerpos, mientras de frente el despiadado hombre tormenta golpeaba sin parar a uno de los actores. Cada vez el sonido de la lluvia se hacía más presente y por cada golpe que daba era como si otro rayo hubiese caído cerca de mi jardín. Una vez el sujeto del traje terminó su cometido, al son de la tormenta, rápidamente notó la presencia inusual del cámara detrás suyo quien le brindó la atención suficiente como para que fuera sin prisa hacia él. A paso lento iba acercándose con cautela hasta que en la mitad del camino se paró en seco, encogiendo sus brazos y apoyándolos en sus caderas, alzándose hacia él con otra pose más de victoria, una más para su insana insatisfacción de quemaduras y rostro irreconocibles. Fue bastante incómodo tener que ver fijamente esos ojos inertes que atravesaban al cámara para mirarme a mí de una forma preocupante, aumentando su intensidad con el tronar de la lluvia. Los filtros de la imagen empezaron a volverse locos, cambiando del azul al naranja seguido del rojo, hasta he llegado a jurarme a mí mismo de
que fue nada más escuchar un último sonido fuerte de truenos rabiosos antes de que él, a través de sus extremidades lanzase una potente aura de luz que pudieran haber llegado a golpear al cámara o a mí mismo si no se hubiera ido de golpe la electricidad a causa de las grandes tormentas, quedándome solo en la plena oscuridad frente al apagón repentino de mi antiguo hogar. No pude ni siquiera procesar nada de lo que ocurrió aquella noche. No pude pegar ojo ni encontrar sueño al ver todo ese calvario de cuerpos marchitos, junto a la sombría aura que reinaba sobre el héroe de las tormentas. Al día siguiente la luz volvió e inmediatamente busqué el canal TIFF para comprobar si lo que había visto tenía algo de sentido, pero pronto lo dejé tras ver que ese canal, finalmente, dejó de funcionar en la tele. Puede que igual pillaran la señal fraudulenta del canal o simplemente se quedaron sin presupuesto, en cualquier caso, ese canal no dejó de mostrar estática y jamás volví a saber nada de ese extraño show. Bueno, salvo por las 2 cintas. Resulta que al final del día pude grabar los 2 últimos episodios de esa serie con una calidad escasa pero salvable que tras una comprobación bastante infructuosa, dudé demasiado de mí mismo si quería volver a ver eso o no. Las tonterías que disfrutaba ver en cualquier tokusatsu genérico no las encontré para nada allí. Este no era un héroe que pudieras decir que se hubiera ganado el título de misionero de la paz, sino más bien un tipo desesperado por ganarse el apodo de superhéroe encontrando cualquier forma de generar conflicto para establecer su propia versión de justicia, llevándolo a obtener esos superpoderes luminosos que usaría para el bien común, su propio bien común. Esto lo sé muy bien tras comprobar una última vez aquellas grabaciones, notando que en cada uno de los cortes a azul del episodio una frase escondida se quería hacer visible a través de la interferencia, una frase que simplemente tenía escrita lo siguiente: los verdaderos monstruos están entre nosotros. No he vuelto a ojear de nuevo aquellas cintas. Nunca sabré si aquel show era una producción de bajo presupuesto o un experimento grabado por aficionados surrealistas destinados a hacerle la vida imposible a uno de sus actores principales. Actualmente solo conservo una de las cintas, pues la que contiene todos los detrás de escena de la serie la doné con conciencia en la filmoteca de mi ciudad, en vista de que al menos pudiesen identificar a todos los actores y productores de esa producción. Lastimosamente todo eso se perdió tras un fatídico accidente en la filmoteca, tras que la pantalla del cine se prendiese fuego y el cableado del sitio saltase con fuerza, quemando gran parte de la colección audiovisual que aquel sitio había conservado por generaciones. Ya tan solo existe una única copia del show, la mía, específicamente del episodio donde nuestro poderoso hombre de las tormentas solloza desconsoladamente enfrente del cámara, la única copia referente a este show que se encuentra reposando en mi vieja galería al comprobar que no existe ninguna mención de ella por internet ni en ninguna otra fuente fiable de información. Es un pequeño recordatorio que guardo en mi apartamento para recordarme a mí mismo de que, a pesar de sus ideas de justicia, era un humano después de todo, dispuesto a imponer justicia antes de caer sumido en sus propias convicciones. Viendo la vista atrás es demasiado material para ser el primer tokusatsu que me vi completo, pero bueno, por algo se empieza, ¿no creen? Ah, claro, todavía me queda la pregunta del millón. ¿Qué fue entonces del poderoso hombre tormenta? ¿Pudo cumplir su misión de brindar justicia alrededor del mundo? Nunca lo sabré, y lo más probable es que esta información se quede perdida por eones y eones. Tampoco es que exista mucho material de esto, sinceramente, no hay casi nada de él. Solo fue un nido de aleatoriedad lo que me llevó a descubrir las aventuras de ese tal hombre tormenta, que no descansará hasta brindar justicia al mundo, de una forma u otra, con su tempestad única. Y lo peor de todo esto es que la única instancia que llegó a existir en nuestro mundo reside en mis palabras y en una grabación de unos 6 minutos con él sollozando como un payaso ilusionista. Sí lo sé, como cineasta amante del cine fantástico y por lo general del cine de serie B, sé que tener algo así no es un bonito recuerdo que le haga mucha gracia querer resguardar.
Y créanme, yo sé que a alguien como el poderoso hombre tormenta no le gustaría que le hiciesen recordar sus momentos más débiles y de baja autoestima, no por nada se me hace imposible quitarme este nubarrón gris de encima del bloque de apartamentos donde yo actualmente resido, una nube gigante e inmersiva del que no para de llover y tronar a cada rato con cada vez mucha más intensidad y con rayos mortíferos que amenazan con quemar el único lugar donde reside su vergüenza, una pieza oculta del antiguo canal TIF, y por ende la única muestra de su propia vulnerabilidad, queriendo hacerlo trizas junto al resto del bloque de apartamentos para evitar más recuerdos malos de sus derrotas. Son esta y muchas cosas que no puedo dejar pasar, y mientras no tengamos a un Dimetronus que lo pueda hacer frente a las tormentas, no querrán amainar hasta que el mundo se venga patas arriba del dolor. Su influencia luminosa está cerca. Lo noto. Los rayos se intensifican cada vez más, mientras él empieza a bajar de las nubes, como un gran resplandor siendo completamente sumido en la oscuridad absoluta. No tengo tiempo. Su estruendoso poder no se hace esperar más. Fuego. Luces de neón. Rayos y centellas. Todo sea y valga para que el gran y poderoso rey de las tormentas acabe de una vez con su mayor enemigo antes de que pueda seguir impartiendo su modelo de justicia plena alrededor de todo el mundo. Su mortalidad. Su única vergüenza. Todos los que se interpongan en su camino perecerán ante su largo y ancho, pero iluminado poderío. ¿Qué podremos esperar del poderoso hombre tormenta?